¿Ya les han aplicado alguno de la evaluación diagnóstica Sí. en algunas asignaturas? Sí. Sí, yo no he hecho todavía, pero voy a tener que aplicar en la próxima semana. No es nada complicado, como verán, no tiene un porcentaje, no ven. La captación que voy a tener yo como alumno en el sí son preguntas muy generales, muy globales, ¿no? No hay que hacer todo un estudio de preguntar, bueno, la importancia de la patología, qué saben los parámetros, es algo muy general que vamos a hacer, ¿no? Entonces eso voy a tener la próxima semana, que no le puedo hacer en esta semana, la próxima semana, y lo mismo voy a hacer con otros dos grupos. Voy a plantear de la teórica muy fácil, no es nada complicado, ¿no? Y antes de iniciar la clase, hacemos la evaluación diagnóstica que ya está dentro de las normativas. Lo mismo debe haber hecho en fisiología, en bioquímica, no sé si ha faltado una, te falta para psicología, que lo vamos a hacer la próxima semana. ¿De acuerdo? No hay problema entonces, porque eso hay que avisar, aquí no hay que examen sorpresa, como alguna vez lo puso, se puso en el sistema de la universidad en la década del 70. Pero aquí no, hay que avisar y no es nada complicado. Pero en base a lo que está preguntando, ¿qué es la patología? ¿Qué es esto? ¿Qué importancia? ¿Cómo me sirve a mí el aprender lo que es, por ejemplo, la parasitología en medicina? Una cosa así, por decir, ¿no? Eso lo vamos a hacer, no es nada complicado. ¿De acuerdo? Ya. En la anterior clase ya pasamos un poco lo que se refería a algunos conceptos del periodo subpatente, prepatente y patente, ¿verdad? ¿No? Quedamos en clasificación, ¿sí? Sí, creo que sí. Entonces ¿hablamos algo de esto? No, todavía, ¿no? Pero voy a continuar hablando de esta parte, ¿no? Esto es lo más fácil. Todavía no vamos a llegar al examen, si no vamos a hacer, probablemente va a ser recién esto en marzo, ¿no? Unos días de marzo o el 10 de marzo, algo por ahí, ¿no? O primero viene el práctico, ese lo vamos a acomodar. En la primera unidad, donde hemos visto varios conceptos y vamos a ir hablando de algunas cosas más importantes también, para estos, dentro de lo que nos interesa hacer una clasificación, hablamos, por ejemplo, de lo que son, si habitan en el interior o en la parte externa del huésped. Interior fácilmente los endoparásitos, externamente los ectoparásitos. El tiempo de permanencia, muy simple, si yo les tomo un examen, permanentes o temporales, puedo tener un parásito durante mayor tiempo, ¿no? Obviamente, y el temporal es que inicialmente un periodo mucho más corto de permanencia, ¿no? Después, la capacidad de producir lesión, esto es importante también por tomar en cuenta que los parásitos pueden ser patógenos, no patógenos, hemos visto algunos casos, ya hemos mencionado al respecto, porque los patógenos son los que van a causar enfermedad, van a producir daño, ¿ya? No patógenos puedo tener yo para comenzarles, lógicamente, y eso es lo que se refiere a los no patógenos. Y los oportunistas, cuando las defensas bajan, en pacientes que tienen alguna enfermedad de base, o tienen inclusive una enfermedad reumática, etc., ¿qué es lo que ocurre? Los parásitos van a actuar como oportunistas, no solamente Cryptosporidium, como mencioné en el ejemplo, o estrongiloides, puede entrar alguno de ellos. ¿Ya? Ahora, todo, justamente, lo que se refiere a los aspectos de la nomenclatura de las especies. Esto es aplicable en general en todo caso. Todas las especies, tomando como ejemplo animales y plantas, deben tener un nombre por el cual deben distinguirse entre sí, ¿no? Necesariamente se tiene que tomar en cuenta el hecho de que sabemos las barreras idiomáticas que influyen en muchos casos, no siempre se ha aplicado o se aplica un nombre común a un mismo organismo. Determinó que en general los acuerdos previos de los llamados
taxonomistas, porque hay grupos digamos, de investigadores que van revisando, van viendo los nombres, van identificando todo eso, y sobre todo el anterior. Y se han tomado en cuenta de dos idiomas, el latín y el griego. Entonces, por eso es que muchas veces nos parece un poquito diferente, un poco raro, el nombre de un parásito o de un microorganismo. Entonces muchas veces ahí entra todo lo que es bacterias, virus, parásitos, etc., ¿no? Incluso también entran los vectores, ¿no? Las reglas internacionales de la nomenclatura, la combinación que siempre se usa para denominar una especie animal o vegetal es lo que se conoce con nombre de nomenclatura binomial. El primer vocablo en el sistema binomial corresponde al género y el segundo corresponde a la especie. Vamos a ir poniendo ejemplos enseguida para poner, ¿no? La nomenclatura, como vuelvo a repetir, es latina y binomial porque cada especie es designada con dos palabras. La primera representa el nombre del género al que pertenece y la segunda propiamente a la especie. Por ejemplo, cuando yo digo Ascaris lumbricoides, Ascaris corresponde al género y lumbricoides a la especie. Porque puede haber una variedad de Ascaris que puede estar afectando a los animales que no afecta al hombre. Cuando menciono en algún momento, por ejemplo, el hecho de poder hablar de Giardia lamblia, el término de Giardia corresponde al género y lamblia a la especie. Realmente es bastante sencillo, ¿no? Entonces, y siempre, cuando hay un nombre diferente, se lo puede tomar en cuenta. Muestro esto sin entrar en mucho detalle, por ejemplo, porque si ustedes ven en Botero, por ejemplo, para estos clasificados desde el punto de vista biológico van de mayor a menor. Se habla de lo que es reino, filum, clase, orden, familia, género y especie, ¿no? En algún momento, en algún examen, apliqué y puse justamente lo que era taxonomía y nomenclatura. ¿Cómo se clasifican los países desde el punto de vista biológico por los taxonomistas? Entonces el alumno tenía que solamente poner el reino, filum, clase, orden, familia, género, especie. Por ejemplo, reino puede ser animal. Filum, protozoa, por ejemplo. Clase, esporozoa. Orden, plasmodium. Familia, plasmodium, o no, orden, plasmodidae. Familia, plasmodium. Género, plasmodium. Especie, vivax, por ejemplo, ¿no? O sea, va en ese orden. Estoy tomando un ejemplo. No en todos los casos vamos a memorizar todo esto, obviamente, porque generalmente vamos a manejarnos más con lo que es familia, género y especie, ¿no? En algunos casos yo voy a mencionar en la parte teórica, voy a poner los parásitos pertenecen al género, familia, etc. Pero sin embargo, lo más importante es que lo que es género y especie ustedes vayan manejando, ¿no? Ahora, siempre para designar el nombre de la enfermedad parasitaria, tradicionalmente, aunque todavía se utiliza, se adoptó el nombre del parásito con la terminación asis o iasis, filaria, filariasis, giardia, giardiasis. Actualmente, aunque todavía se mantiene esto, el nombre de las infecciones cambia las últimas letras del nombre del parásito por el sufijo osis. Giardia, giardiosis. Ascara, ascaris, ascariosis. Cuando yo utilizo ascariosis o ascariasis, me estoy refiriendo a la enfermedad producida por ácaros. Ya no estamos hablando de parásito como tal, sino ya la enfermedad como tal, que muchas veces en los términos, inclusive en la descripción, en muchos de los artículos se va utilizando ese término, ¿ya? Entonces, pero no sé si por la costumbre yo también muchas veces voy a utilizar esto, ¿no? O sea, giardiasis o giardiosis, no hay problema, el término lo vamos a... Muchas veces cuando uno está escribiendo algo, cuando busca, por ejemplo, la corrección por el diccionario, él ya le toma en cuenta, por ejemplo, la última clasificación. Los grupos más importantes que vamos a comprender o que vamos a estudiar van a ser reinocotistas o reinoprotozoa, helmintos, nemátodos y platelmintos y artrópodos, ¿no?
Hay también nematelmintos tisulares, por ejemplo, que van a afectar al tejido. Hay los nematelmintos justamente llamados enteroparástos, que van a estar a nivel del tubo digestivo, ¿ya? Y los artrópodos como tal, que vienen a ser los insectos. Muchas veces este tipo de insectos, por un lado, transmiten las enfermedades parasitarias, no solamente eso. Por otro lado, pueden actuar en algún momento sobre el organismo. Algún artrópodo que va a tomar contacto con la piel, por ejemplo, y va a producir una lesión, ¿ya? O también, inclusive, algunos de los artrópodos que pueden ser estarían dentro de esa clasificación artrópodos ponzoñosos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los escorpiones, ¿no? En el caso también, por ejemplo, las arañas, porque son pequeños, no son animales, ¿no? Ahora, adaptaciones biológicas. En el transcurso de la evolución de las especies, ¿no? Los años, generalmente los parásitos han sufrido transformaciones biológicas y fisiológicas para adaptarse a la vida parasitaria. Los parásitos no han aparecido últimamente, prácticamente son, digamos, desde que el hombre está sobre la superficie de la Tierra, también han estado los parásitos, obviamente, ¿no? La mayoría no tiene órganos de los sentidos ni sistema nervioso, muchas veces es un tipo de una estructura muy rudimentaria. El aparato digestivo, cuando existe, permite la absorción de alimentos, ya dije. Se menciona, y Botero menciona, habla de aparato circulatorio, respiratorio y de excreción, simplemente para poder ir describiendo. Son muy simples, muy sencillos, ¿ya? Muchos de los parásitos han adquirido órganos de fijación, lo que vamos a ver, por ejemplo, en la siguiente unidad, como ventosas, ganchos, ¿no? Pero el sistema que ha presentado mayores cambios es el reproductor, ¿no? En los llamados helmintos existen parásitos adultos machos y hembras, y aunque hay algunos que son hermafroditas, ¿qué significa? Que tienen elementos morfológicos de masculinos y femeninos en la estructura, como el caso, por ejemplo, de los estodos, las telas, ¿no? Y en todos, la mayor parte del cuerpo está ocupado por el sistema reproductor. Por eso es que muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos acá, estoy hablando de parásitos adultos machos y hembras. Por ejemplo, los parásitos adultos hembras tienen mayor desarrollo del sistema reproductor, ¿no? Por el fin de perpetuar la especie. En algún momento, por ejemplo, ¿cuál es el órgano más importante en los parásitos? Todo el mundo me puede decir circulatorio y todo, ¿no? Es el reproductor. Perpetuar su especie. Cuanto más pueda perpetuar y producir formas de reproducción del parásito, lógicamente corresponde a la característica, ¿no? Los protozoarios tienen capacidad de multiplicación, puede ser división sexual, en algún momento en los plasmodios, y asexual en los protozoarios. Ahora, esto es lo que generalmente vamos a ir siempre mencionando, el ciclo de vida. Todo el proceso que realiza el parásito para llegar al huésped, desarrollarse en él y producir formas infectantes que perpetúen la especie. Es la dimensión concreta del ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida sería todo el proceso que realiza el parásito para llegar al huésped, desarrollarse en él y producir formas, ¿no?, que perpetúen la especie. ¿Ya? El ciclo de vida simple, por ejemplo, permite a los parásitos dividirse en el interior del huésped para aumentar su número, ¿no? Y a su vez, formas que producen para salir al exterior y infectar nuevos huéspedes, ¿no? El ciclo, por ejemplo, de los protozoarios intestinales. El minto, salida al exterior de huevos y larvas en condiciones de temperatura y humedad. Muchas veces, ¿qué es lo que vamos a observar nosotros, por ejemplo, en las preparaciones? Vamos a observar la presencia justamente de formas de reproducción, huevos, larvas y quistes en su momento. ¿Ya? Esto es lo que vamos a observar. No siempre vamos a mirar
formas adultas, ¿no? ¿Está claro hasta aquí? No es muy complejo, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Menos 20. Esto que es importante, los mecanismos de acción. Los parásitos afectan al organismo por diversas maneras, dependiendo de su tamaño, número, localización. Los principales mecanismos por los que causan daño a los huesos pueden ser mecánicos, traumáticos, bioquímicos, inmunológicos y exfoliativos. ¿Ya? Después le voy a indicar algo porque alguna vez le ponen algún otro nombre cuando preguntan. Generalmente uno de los primeros cuestionarios o exámenes va a estar sobre conceptos de definiciones, terminología, ¿no? Mecánicos son producidos por obstrucción, ocupación de espacio y compresión. ¿Qué significa obstrucción? Que un pasto está obstruyendo. Por ejemplo, puede un elemento. Por ejemplo, las filarias van a obstruir los conductos linfáticos. Ocupación de espacio. Si yo tengo, por ejemplo, la presencia de la larva de la Taenia solium localizada a nivel del cuarto ventrículo en el sistema nervioso central, entonces está ocupando un espacio. Compresión. Puede comprimir un poco, ¿no? Entonces, y es un mecanismo de acción mecánica. Muchas veces le digo, ¿cuál es el principal mecanismo de acción que produce, por ejemplo, el tricocéfalo? ¿No? Traumático. Los parásitos pueden causar traumatismo en el sitio donde se localizan. Por ejemplo, en algún momento, algunos de los parásitos van a utilizar algunos mecanismos de fijación. Hay algunos que tienen, por ejemplo, lo que es dos pares de dientes, como lo que son las uncinarias. Entonces, llega al intestino y ¿qué es lo que hace? Para evitar el ser expulsado por el peritactismo, muerden el intestino. Y al morder, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a sangrar. La sangre le va a utilizar el parásito para alimentarse. Traumatólogo, ¿no? Está causando un traumatismo. Bioquímicos. Muchos de estos parásitos son extraños al organismo, entonces producen sustancias tóxicas y metabólicas que tienen la capacidad de destruir tejidos. Producen sustancias tóxicas y metabólicas que tienen la capacidad de destruir tejidos. En una de las exposiciones de la tarde, ¿no? Cabalmente, uno de los grupos habló del examen patológico directo y presentó también, por ejemplo, habló de leishmania, ¿no? Entonces, muchas de la leishmania, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Va afectando al tejido y va produciendo sustancias tóxicas y metabólicas. Entonces, va destruyendo el tejido. De comenzar con una pequeña úlcera, llega un momento en que va a avanzar bastante. Entonces, estamos hablando de un mecanismo de acción bioquímico. Mecanismos de acción. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, que todavía en el momento, por ejemplo, el Ascaris lumbricoides se puede medir, lo pueden verificar, ¿no? Generalmente cada Ascaris lumbricoides, por ejemplo, el parásito adulto hembra, va a medir entre 20 a 30 centímetros por 3 milímetros de diámetro. Si yo tengo en un niño de 9 años hasta, tengo 100 parásitos en el intestino delgado, 100 que miden 20 a 30 centímetros de largo por 6 milímetros, puede ocurrirme este fenómeno, ¿verdad? Que después va a requerir justamente la intervención quirúrgica para poder cortar esto, ¿no? Pues porque esa es la medida. El parásito adulto macho es un poco más chico, pero mide de 15 a 20 centímetros. No es tan chico, ¿verdad? Entonces, lógicamente, estoy hablando de algo que inclusive se presenta, no es que, bueno, quedó, no, lo vimos en Motero, pero ya no se presenta. Actualmente puede ocurrir por pacientes que están parasitados. Tenemos otro, justamente, lo que es este es el que se llama el tricocéfalo. El nombre en latín viene a ser Trichuris trichiura. Es el nombre que generalmente ningún alumno se olvida, porque es el más fácil de retener, ¿verdad?
Y en este extremo que tiene acá, porque tiene de 2/3 partes son más delgadas que la posterior, en esta tiene generalmente en la cavidad bucal presenta una lanceta retráctil. ¿Qué significa? Que esa lanceta puede ir de adelante hacia atrás y puede penetrar en la mucosa del intestino grueso, entonces va a producir también daño y va a producir un sangrado, ¿no? ¿Está claro? Okay. Inmunológico, ¿no? Realmente los parásitos, y sus productos de excreción que derivan del metabolismo, ¿no? Producen reacción de sensibilidad inmediata o tardía. ¿Qué significa? Que ese tipo de sustancias van a producir, por ejemplo, reacciones, pueden haber en el paciente a nivel de la piel, tipo alergia, ¿verdad? Entonces, muchas veces puede ser tardía, al cabo de algún periodo de tiempo el paciente va a presentar ese, ¿no? Si hay alguna duda, hasta aquí me dicen, por favor. Y el término no es exfoliativo, consumo de elementos propios del huésped por parte de los parásitos. Es decir, el parásito está consumiendo una uncinaria o un anquilostoma duodenal que generalmente se ha fijado en la mucosa del intestino delgado, que es lo que va a hacer, va a absorber sangre, ¿no? Entonces está justamente produciendo un mecanismo de reacción exfoliativo, ¿no? Como digo, muchas veces no digo que todos los exámenes sean difíciles, pero el primero, por ejemplo, generalmente van sobre concepto, porque después vamos generalmente en el transcurso del desarrollo de los temas hablando qué tipo de mecanismo de acción tiene cuáles son sus órganos de fijación, después puede ser que produce obstrucción, eso ya ahí vamos inclusive desarrollando y analizando sobre los parásitos, ¿no? Acá tenemos un poco la acción de algunos macrófagos que muchas veces, dependiendo del tamaño del parásito, nos llegan a producir algunos factores. Los factores epidemiológicos, generalmente ya se ha ido viendo bastante lo que es los conocimientos sobre las enfermedades parasitarias, ¿no? Pero en general, por ejemplo, ¿no? Se conoce bien ya la característica biológica de los parásitos, los mecanismos de invasión, localización del organismo, la patología, el tratamiento, las medidas de prevención y control desde hace algún tiempo ya se han desarrollado. Pero tenemos siempre constantemente estar siendo, digamos, agredidos por los parásitos. Las enfermedades parasitarias están ampliamente difundidas y su prevalencia en la actualidad en muchas regiones es muy similar a la que ocurrió anteriormente. Es decir, no se han llegado a erradicar, sino que eso ha llegado a afectar, en todo caso, para, creo que, ¿hay o no? Bueno, si dijeron que iban a ponernos más asientos, pero ni modo, vamos a... Ya está eso pedido, voy a verificar mañana temprano también. A ver. Generalmente, como en todo, hay algunas complejidades en los factores epidemiológicos, en general en las enfermedades infecciosas, ¿no? Que condicionan la dificultad de controlar o eliminar estos factores. Por ejemplo, en la década del 50 al 60 se habló de erradicar la malaria o el paludismo, pero pese a las medidas, inclusive con recursos en ese momento, ¿no? Pues no se llegó a erradicar. O sea, se tiene presente todavía la malaria y se tienen presente las enfermedades infecciosas. Ahora, los factores epidemiológicos en la enfermedad parasitaria, por ejemplo, puede ser la contaminación fecal, las condiciones ambientales, la vida rural, la deficiencia en higiene y educación, costumbres alimenticias, migraciones humanas y inmunosupresión, que se presenta en poblaciones rurales, en áreas periféricas de las ciudades. Y esto vamos a ir explicando, por ejemplo, ¿no? La contaminación fecal.
Presencia de excretas infantiles dentro y fuera de la casa. Cuando el paciente elimina la materia fecal al medio ambiente. Eso contamina o juega con eso, o simplemente también hay factores externos que van a determinar que haya una contaminación fecal, fundamental. Muchas veces una de las condiciones importantes para la transmisión o para lo que es el factor epidemiológico en la transmisión de las enfermedades. Acá tenemos, no es de acá, pero por ejemplo lo que ocurre, ¿no? El tipo de vivienda, muchas veces en las zonas periféricas de las ciudades, facilita esa contaminación, la condición ambiental, ¿no? O tienen todos estos escopados, o sea, ¿por qué? Por la migración también muchas veces del área rural hacia las ciudades, ¿no? Entonces los pacientes nos presentan ese tipo de cuadro, ¿no? La vida rural. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Generalmente tenemos la vivienda que tiene mejor condiciones y probablemente va a tener las condiciones, por ejemplo, el uso de letrinas o baños en relación a la vivienda unipersonal. Muchas veces podemos ver un poco en algunas poblaciones rurales, por ejemplo, ¿no? Habían algunas imágenes de que pasó en un video, digamos, un doctor Molinero de La Paz cuando investigó sobre todo la parte de la infección por la fasciola hepática, ¿no? Eso facilitaba. La deficiencia en higiene de educación. ¿Qué diferencia podemos ver acá en este cuadro? ¿Qué significa esto? A ver, ¿cómo está la expresión de los niños? ¿Y qué están levantando? Entonces, ¿eso qué significa? Muy fácil, la educación. Y la educación va a llevar, por ejemplo, a mejorar las condiciones, la deficiencia en educación. En cambio, esta expresión, vuelvo a repetir, no estoy tocando en ningún momento ningún tipo de la parte sociológica, sociopolítica, absolutamente. No es para mostrar las condiciones que pueda haber. Acá está mostrando prácticamente la expresión. Yo tomé esta imagen por esta expresión, para poder explicar esto, ¿no? No todo el paciente vive en área urbana, muchas veces de área rural, y van y vienen hacia los centros hospitalarios para la atención, ¿no? Pero lo ideal, como se encuentra la educación, porque ¿qué es lo que van a mostrar de la educación? El lavado de manos. Esto también, las costumbres alimenticias, ¿no? El comer con las manos, falta ¿no? Hay muchos alimentos, obviamente, que los vamos a consumir con las manos, pero ¿qué es lo que hay que hacer primeramente? El aseo, el lavado de manos, lavar los alimentos, desinfectar, ¿verdad? Entonces, la costumbre alimenticia de comer las manos sin el aseo es importante. Este cuadro me gusta más a mí, las migraciones humanas, ¿no? Que muchas veces, es decir, no es algo así, sino se ve, por ejemplo, migrantes que van, por ejemplo, por varios países, o de Centroamérica que se dirigen, por ejemplo, por México para ingresar, por ejemplo, a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar la condición? Generalmente no hay una condición adecuada, entonces significa hacinamiento, significa falta de higiene, entonces condiciona a como un factor epidemiológico para las enfermedades parasitarias. La inmunosupresión, ¿no? El paciente, por ejemplo, inmunosuprimido, entonces está sujeto a que pueda tener como factor epidemiológico para las enfermedades infecciosas el hecho, por ejemplo, de poder utilizar en algún momento, poder ser susceptible de poder enfermar, ¿no? Dentro de la parte de epidemiología, por ejemplo, ¿no?
Interesa, o sea, las enfermedades parasitarias pueden afectar a todas las edades, pero muchas veces los niños son más susceptibles. La forma de vivir o jugar influye en las condiciones sociales, económicas. Muchas veces el término que no es algo, la pobreza puede llevar a las enfermedades infecciosas. Reflejan la importancia de las enfermedades parasitarias desde el punto de vista de la movilidad. Una gran mayoría de las enfermedades parasitarias producen mayor morbilidad. ¿Qué significa el término de morbilidad? Enfermar. No estamos hablando de mortalidad, ¿verdad? Son muy sencillos, muy... Después es que se complica, ¿no? Entramos en algunos detalles más. Va a depender mucho también, por ejemplo, lo que vemos ahí, la gente causal, el reservorio que hemos estudiado en su momento, la puerta de salida de la gente, ¿no? El modo de transmisión, puerta de entrada al nuevo huésped y la susceptibilidad. Este término, susceptibilidad, que habían puesto susceptibilidad del huésped, ¿no? Es decir, algunos huéspedes van a ser más susceptibles, otros desarrollan un poco más de resistencia y muchos de ellos se convierten en portadores, ¿verdad? ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? En general, por ejemplo, un cuadro muy rápidamente que vamos a pasar, donde muchas veces se habla de que las enfermedades tropicales son olvidadas y muchas de las enfermedades tropicales son parasitarias. Acá voy a mencionar, por ejemplo, la malaria, la anquilostomiasis, arcariasis, tricuriasis, filariasis, epiptosomiasis, leishmaniasis, enfermedad de Chagas. Esta de tripanosomiasis se refiere a tripanosomiasis africana, o sea, oncosarcosis. Varias de las enfermedades que estoy mencionando corresponden a enfermedades parasitarias, ¿no? Algunos datos muy generales, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la entomobiasis, yardiasis, la malaria, la leishmaniasis, ¿no? Si uno va sumando, producen o afectan a gran parte de la población, ¿no? Sin tocar y entrar en detalle del tipo de otras enfermedades infecciosas, bacterianas o virales, por ejemplo, ¿no? No vamos a entrar en ese detalle porque estamos hablando más de parasitología, ¿no? Muy bien. Acá también un dato que tomé en cuenta, digamos, entre el 2011 y 2015, ¿no? De algunos porcentajes de las enfermedades. Y antes, volviendo un poquito para atrás, alrededor del año 1974-75, digamos, ya trabajos recopilados muestran la prevalencia de nematodos intestinales mayor en zonas tropicales y subtropicales. Favorecen la diseminación. Alrededor del año 1985 y 90, después ya continuaron, ¿no? El Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, que se llamaba en ese momento, aplicó un programa de desparasitación del mismo, ¿no? Principalmente buscando tres de los alquilombricoides, el Trichiura y la anquilostomidae. Actualmente se ha visto también que ya se ha tomado en cuenta lo que es Strophyloides crisperiformis, ¿ya? El piso ecológico va a variar un poco a lo que es andino, protozoarios, ¿no? Valloyungas y el tropical. Sin entrar en detalle, pero la parte de las condiciones tropicales favorecen también el desarrollo de las enfermedades parasitarias, ¿no? Luego, la parte andina hay, pero está más limitado porque el desarrollo, por ejemplo, de los parásitos puede disminuir, aunque actualmente ha cambiado un poco, ¿no? Por la condición de ecológica. La zona tropical, por ejemplo, los principales nematodos, ascarobicoides, de un 15 a 96%, el tricocéfalo, 5 a 87%, anquilostomo, 84%. Y acá yo tendría que incluir también, de todos modos, el Strophyloides tercolaris, principalmente. Los protozoarios, muchas veces más prevalente la Yardia lambria
en relación, por ejemplo, al Tomé Historia. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Hemos hablado de mecanismos de acción, hemos hablado de los factores epidemiológicos en la transmisión de las enfermedades. Y voy a tomar en cuenta esto para posteriormente, sea mucho más fácil, poder entrar y hablar, por ejemplo, cuando veamos la segunda infección por la piel. Algunos elementos intestinales significa que están localizados a nivel, por ejemplo, del intestino delgado o del intestino grueso, ¿no? Eliminan al exterior junto con las heces del hospedero, ¿no? Larvas, se las llaman rhabditiformes no infectantes, como estrogeroides percorales, o huevos en etapas avanzadas de desarrollo, como ocurre en las mucinarias. Hay un error, es mucinarias, las mucinarias, ¿no? Y ocasionalmente puede ocurrir con estrogeroides percorales. Estos van a tener un desarrollo y van a evolucionar a larvas que inician la infección del hospedero susceptible. ¿Está claro? O sea que estamos viendo que pueden penetrar por la piel. Parásitos intestinales, vamos a ver en todo caso, aunque esto voy a repetir, ¿qué es lo que ocurre? El individuo infectado tiene en el intestino, por ejemplo, lo que son el parásito adulto y hembra de mucinaria. O ya hablaré del Necator americano, digamos, o Ankylostoma banana. El parásito adulto macho fecunda a la hembra. La hembra desarrolla los huevos y generalmente elimina los huevos al exterior, ¿no? En la tierra para dar la condición. Esos huevos, ¿qué es lo que ocurre en la tierra? En condiciones de humedad y temperatura, maduran, eclosionan y permiten la salida de una larva. Esta larva inicialmente se llama rhabditiforme por las condiciones del tubo digestivo. La larva madura y evoluciona a larva filariforme. Y esta larva generalmente se encuentra sobre la superficie de la tierra, en lugares donde habitualmente hay humedad o muchas veces donde puede haber, por ejemplo, el cultivo del arroz, ¿no? El individuo descalzo o que utiliza sandalias y que generalmente el agricultor que tiene en los espacios interdigitales pequeñas heridas o escoriaciones permiten que la larva pueda penetrar por la piel intestinal. ¿Qué es lo que ocurre posteriormente? Asciende por la circulación y acá van a ver diferente, voy a volver a repetir, pasa, asciende por el corazón, llega a los pulmones, asciende por la, generalmente muchas veces rompe el alveolo, asciende por las vías respiratorias superiores y llega a la glotis. La glotis en algún momento se va a bien cerrar, ¿verdad? Y permite que la larva pueda continuar y penetrar directamente por el esófago, llegar hasta el intestino delgado y desarrollar adulto. Entonces lo que después justamente es un ciclo muy particular. Parásitos intestinales que generalmente que eliminan huevos que se transforman en larvas y que pueden penetrar a través de la piel. Es el mecanismo de la infección por la piel. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Seguro? Muy característico, lo llama el ciclo ano-mano-boca. Muchas veces vamos a preguntar esto, ¿no? El mecanismo de infección que ocurre en la enterobiasis, enterobios vermiculares, oxiuris. En el curso de la próxima semana, por ejemplo, hay un grupo que va a hablar de la técnica de Graham, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La hembra grávida del enterobios vermiculares migra por el intestino del huésped hasta la región perianal, donde deposita los huevos, provocando la contaminación del medio externo. El huésped susceptible adquiere la infección y infectado, ¿no? ¿Y por qué se habla de ciclo ano-mano-boca?
porque el parásito y los huevos se localizan en la región perianal y producen mucho escozor. Y el niño, cuando no tiene la acción, generalmente va a rascar la región perianal y muchas veces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Agarra, consume los alimentos o... Ahora hay otro factor, muchas veces los niños, ¿qué es lo que hacen? Cuando agarran y comienzan a morder las uñas, ¿verdad? Ocurre también muchas veces, no solamente en los niños o adultos, cuando los alumnos están próximos a un examen, muchos agarran y, ¿no? Entonces puede ocurrir. Entonces, esa es la explicación para poder hablar de esto. Entonces se habla del ciclo ano-mano-boca, muy específico, especialmente para oxíoros o enterobios vermiculares. El RUM, que va a presentar la técnica de Graham, tiene que hablar cabalmente de que la técnica para detectar tiene que ser la técnica de la cinta engomada, ¿verdad? ¿Está claro? Acá está el ciclo, ¿no? Después voy a volver, porque ya en el curso de la siguiente clase vamos a entrar, por ejemplo, hablar de los parestos adultos hembras, parestos adultos machos. Los machos fecundan a las hembras, son eliminados y hace este tipo de migración para, no está la larva, generalmente para depositar los huevos, que maduran muy rápidamente, en 4 a 6 horas, ¿no? Entonces está en esta región. Ya después veremos, bueno, que eso se va a presentar muchas veces en niños que están en lugares donde, por ejemplo, en internados, en lugares donde habitualmente se tienen varios niños, se infecta uno y el otro. Infección por fecalismo. Hemos hablado, por ejemplo, de la contaminación fecal. Huésped infectado que elimina al medio externo las formas infectantes a través de la materia fecal, ¿no? Contaminan el suelo. El huésped susceptible contrae la infección por ingestión de quistes o quistes por quistes y esporas. Muchas veces, por ejemplo, la materia fecal puede ser arrastrada, por ejemplo, por el riego que se realiza, ¿no? Se puede contaminar lo que es los vegetales de consumo, ¿verdad? Entonces, el fecalismo significa que hay contaminación fecal en el medio, ¿no? El hecho de que haya la falta, por ejemplo, de la utilización de, hay una palabra que se utiliza, las letrinas. Las letrinas generalmente son las, muchas veces, por ejemplo, el tipo de baño rural, ¿no? En algunas condiciones. Entonces, no hay ausencia de letrina y el individuo elimina la materia fecal al medio ambiente, ¿no? Ahí interviene un artrópodo, si estoy hablando justamente de la condición de mecanismo de transmisión estaría por infección por fecalismo, ¿no? Esto era para mostrar. ¿Qué modalidad va a ocurrir en este caso? Por ejemplo, en muchos de los partos cuyos ciclos evolutivos se completan en un solo huésped. Protozoarios, entoameba histolítica, Giardia lamblia, Cryptosporidium, blastocistis. Se habla también de la Joelmintiasis en el caso de Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura y Hymenoleucus nana. ¿Por qué? Porque generalmente el paciente tiene que eliminar, digamos, la materia fecal cuando está infectado por Ascaris, Trichuris, etc., en la tierra. Cuando yo digo tierra, estoy mostrando la condición que favorece la diseminación, ¿no? Porque si yo tengo condiciones o mecanismos de barrera, por ejemplo, el uso de lo que es, sabemos todos nosotros que dentro de la ciudad, dentro de nuestro medio, tenemos, por ejemplo, los baños, inodoros, etc. Entonces eso disminuye la posibilidad de una infección, ¿verdad? ¿Ya? En cambio, esto va a ocurrir en área rural, va a haber alguna condición, ¿no? Porque si no, no tendríamos, y todavía tenemos muchas de las infecciones. Infección por carnivorismo. Cuando los parásitos presentan ciclos evolutivos complejos, donde interposición de huéspedes intermediarios, ciclos heteroxénicos. Ahí entran los huéspedes intermediarios, por ejemplo, ¿no? Una relación de predador y predador. O sea, cuando el hombre, por ejemplo, consume, ¿no? Por ejemplo, carne infectada con larvas de Taenia solium. Vamos a ver en su momento.
Entonces, al morder la carne, ¿no?, se libera la larva. Estamos hablando en las condiciones en las cuales, por ejemplo, la haya comer carne crudo o mal cocida o que no tenga las condiciones, ¿no? Y entonces, el primero tiene la infección del intestino, alterando la fase sexual, ¿no? Ocurrir esto en teniasis o en alguna de las otras enfermedades. Eso vamos a ir tomando en cuenta conforme vayamos avanzando, ¿no? Y lo que ocurre, por ejemplo, muchas veces el paciente que tiene la tenia elimina, y acá ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces el individuo elimina la materia fecal al medio ambiente, y ¿qué es lo que determina? Determina cabalmente que muchas veces los cerdos, ¿no?, penetren directamente en lugares donde el paciente ha eliminado la materia fecal y se alimente de desperdicios. Esto ha cambiado bastante, obviamente. ¿Por qué? Porque en el transcurso de los años, ¿qué es lo que tenemos? Realmente la crianza de cerdos, ¿no?, se ha desarrollado a nivel de granjas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? Generalmente en las granjas, por un lado, ya se hace desparasitación de los cerdos, se hace también, por ejemplo, se utiliza alimento balanceado, por ejemplo, que viene, entonces ya es diferente. Entonces ya corta esto, pero en muchas áreas rurales se libera los cerdos. Y el cerdo puede tener, por ejemplo, la presencia de larvas que pueden infectar. O el individuo que tiene la infección parasitaria y está manipulando los alimentos. Y la señora está probando los alimentos. Ahí vamos a ver después que va a producir otro tipo de lesión. Mecanismo de transmisión por carnivorismo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Está claro? Ahora, generalmente no es que busco lo más dificultoso, sino en general estamos hablando de todas las características de cómo se presentan las infecciones. Cuando se produce la contaminación de los suelos, la forma infectante de los parásitos, hay la posibilidad de volver a infectar por fecalismo o directamente por carnivorismo, dependiendo de los factores climáticos, del saneamiento básico, ¿no?, después de los factores socioeconómicos y culturales de la población. Mostramos hace algún momento, por ejemplo, una imagen donde los niños que se van formando en las escuelas, o sea, la educación, lógicamente condiciona a que el niño desde pequeño vaya aprendiendo la limpieza, el aseo, transmita, ¿no?, muchas veces en la familia, y en la familia vaya adoptando medidas diferentes, ¿no?, para la condición. Factores climáticos también van a ayudar, ¿no? La condición de humedad y temperatura facilitan muchas veces la presencia de las enfermedades parasitarias, ¿no? Como verán, el primer capítulo generalmente es mucho más grande. Los factores, ya hemos hablado, factores socioeconómicos, la cultura externa higiénica y la importancia de la difusión de las enteroparasitoses, ¿no? Los factores de las cadenas epidemiológicas, los manipuladores de alimentos, que muchas veces son los que van a contaminar los alimentos, no solamente con parásitos, ¿no? Hay muchas enfermedades de las enterobacterias, son bacterias que están localizadas a nivel del tubo digestivo, que son las causantes justamente de las infecciones, ¿no?, digestivas, salmonella, shigella, etcétera, para tomar como algún ejemplo algo. La cadena es un pequeño ejemplo para concluir. El único ser vivo capaz de sintetizar sus propios componentes son los vegetales. De ellos se sirven los animales herbívoros para el crecimiento. Omnívoros y carnívoros, incluyendo al hombre, se aprovechan de los herbívoros para la alimentación y consumen otros animales. Esto para mover y hablar un poco de la agricultura. Entonces se produce una cadena alimenticia, una corriente de energía que tomamos como ejemplo siempre con el anterior docente en su momento.
cadenas alimenticias, el fenómeno, digamos, de la supervivencia de los animales. Esto es normalmente que los vegetales, animales, los carnívoros, que son los que van alimentando, entonces se produce un tipo de una cadena alimenticia. ¿Sí? Tenemos. Y eso ha llevado justamente al desarrollo, al inicio, ¿no? Las primeras culturas comenzaron justamente de ya, por un lado, el vivir en grupos, el descubrimiento del fuego, el poder, digamos, cocer los alimentos, y poco a poco permitió el desarrollo de las poblaciones. Pero lo que quiero llegar es a lo siguiente. Estas eran las primeras ciudades romanas donde habían varios problemas, ¿no? Entonces, donde justamente para ver todo lo que condicionaba al desarrollo. Y posteriormente, ¿no? Ya llegamos a esto, ¿no? Pero en esto, ¿qué es lo que yo quiero ver también? Porque muchas veces en las ciudades vamos a tener esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos acá? Acá hay agua, acá hay desperdicios, y entonces, ¿qué significa? Esto, por ejemplo, que se va a presentar, ¿no? Como vuelvo a repetir, muestro las condiciones que favorecen las enfermedades parasitarias. El punto es que conozcamos las enfermedades parasitarias, podamos describirlas y también en su momento poder hacer que no se nos presenten las enfermedades parasitarias. Hablaremos más de prevención, de control de dichas enfermedades. Hasta aquí está claro. ¿Alguna pregunta? Jorge. Esta es la primera, o sea, la primera unidad. No quiero entrar todavía a la segunda, no sé si hay alguna pregunta. Por la segunda vamos a comenzar a hablar de Ascaris.